Hay algo de lo cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta, mis hermanos, que no es con nuestra lucha, con nuestras fuerzas, y que la lucha es del Señor y que ya está vencida, todo enemigo, y que ya es la victoria. Mas, sin embargo, sabemos también que en este tiempo el amor de muchos se está enfriando, pero también el amor de los escogidos cada día se fortalece más. Hoy continuamos con Segunda de Timoteo, mis hermanos. Ya estamos en la recta final. Estamos en el estudio 16, en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Y estos versículos que vamos a ver, mis hermanos, nos hablan tanto y tanto de un Pablo que estaba firme, mas sin embargo también un Pablo que era de carne y hueso. Espero y nos sintamos muy reflejados en él y que veamos que aunque sabemos que estamos firmes en el Señor, también muchas veces tenemos esa necesidad de un abrazo, de una caricia, de un vamos, tú puedes, y seguir adelante. Es difícil encontrar una iglesia verdadera, una iglesia fiel, una iglesia firme. Mas sin embargo, aún estando Timoteo y Pablo lejos, Pablo sabía que tenía un gran colaborador. Y no nada más Timoteo, sino había varios. Y el día de hoy vamos a hablar de aquellos colaboradores que estuvieron con Pablo, aún en medio de esa prueba tan grande que tuvo Pablo, nunca se separaron de él y siempre confiaron y creyeron en lo que Pablo predicaba. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9. Vamos a continuar con esta carta. Y dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Si ustedes lo leen a simple vista, pues ya es una despedida, ¿verdad?, de Pablo y unas últimas indicaciones que le está dando a Timoteo. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo y estaba por terminar la carta. Pablo estaba consciente de que su tiempo había terminado. Él sabía que iba a ser sacrificado, iba a ser decapitado, pero también había en el corazón de Pablo tristeza, dolor y preocupación. Preocupación que debemos de tener todos aquellos que predicamos la sana doctrina y la verdad, mis hermanos. Esa preocupación de quién va a continuar con el ministerio. Pablo sabía que él había defendido la palabra, que había peleado la buena batalla, que había corrido la carrera, que estaba preparado para recibir la corona de justicias. Pablo ya había dicho todo esto, pero también estaba preocupado quién va a ser el que va a continuar la obra. Él estaba seguro que Cristo le había llamado directamente a él. Él no necesitaba una carta de recomendación, él no necesitaba que alguien lo respaldara, él sabía lo que estaba predicando. Al grado de tanto sabía qué es lo que estaba predicando, que muchos llegaron a preguntarle: oye Pablo, ¿cómo se le hace con el matrimonio? Oye Pablo, ¿cómo se le hace con los nuevos, con los gentiles, con los judíos? Pablo tenía sabiduría, una sabiduría que no era de él, sino que el mismo Señor Jesucristo le había dado. Mas sin embargo, Pablo nunca se jactó de eso, sino al contrario, siempre fue humilde, siempre deseoso de que siguieran a Cristo y no a él.
Pero ahora tenemos ante nosotros el testimonio de Pablo prácticamente en el lecho de muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han estado enfermos de una enfermedad donde dices, creo que de esta no la voy a librar, creo que de esta ya no voy a salir. Y empieza a pasar por tu mente todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado contigo. Y Pablo sabía que estaba próximo a la muerte, ahora de que no era porque por una enfermedad o no era porque me andan diciendo que me van a matar, sino que ya había estado el veredicto dado. Y él mismo, Pablo, dijo, estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. O sea, aparte de haber dicho, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, que es algo muy, muy importante, el saber que has guardado la fe, que has protegido la fe, que has defendido la fe, que no te has ido ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre has estado firme, aún en medio del vituperio y del ataque y del el enojo de muchos, porque muchos se enojaban con Pablo por defender la manera como defendía la palabra. Sin embargo, él dijo, he guardado la fe. Él sabía que iba a ser atacado por muchos, pero también él sabía que un día iba a estar presente delante del Señor. Cuando Pablo dice el tiempo de mi partida está cercano, yo quiero pensar que Pablo estaba también recordando cómo eran los sacrificios, o más bien cómo eran las ejecuciones, no sacrificios, sino cómo eran las ejecuciones en Roma. Él fue romano, recordemos. Él lo más seguro es que estuvo presente en varias ejecuciones, no nada más de cristianos, sino en ejecuciones de otras personas. Él sabía que era eso, esa ejecución era un espectáculo sangriento, era un espectáculo de dolor y sufrimiento. Él sabía, Pablo sabía que muchos estaban dispuestos a no llegar a ese lugar porque sabían lo que les esperaba y que muchos habían retrocedido, muchos habían dado la espalda a Cristo, muchos le habían dicho, no soy cristiano, con tal de evitar llegar a ese final de estar frente al verdugo, frente a un tronco de madera, poner la cabeza y ver al verdugo que le cortara la cabeza. Pablo sabía de eso. Pablo sabía de ese sufrimiento. Pablo había visto quizá a muchos cristianos que se decían cristianos y dispuestos al final a decir, no, yo niego a Cristo con tal de salvar sus vidas. Ellos preferían mentir sobre su fe y negar a Cristo. Mas sin embargo, Pablo no lo vio de esa manera. Pablo no vio ese hecho sangriento, Pablo no vio ese momento sangriento, Pablo no vio ese espectáculo sangriento, Pablo no vio al verdugo con su capucha quizá y con un hacha o con un machete en su mano. Pablo no estaba viendo eso. Pablo estaba viendo otra situación. Estaba viendo que estaba defendiendo la fe, defendiendo la palabra. Y eso es lo que quizá muchos de nosotros nos falta, mis hermanos. Que cuando vemos que nos atacan, cuando vemos que nos vituperan, cuando vemos que alguien nos dice, es que tu Cristo, tu fe, tu religión, tu doctrina, tu verdad, ve cómo te está dejando solo y solo, en lugar de que voltees a ver a Cristo, volteas a ver a la gente y le dices, es que no quiero estar solo. En lugar de decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No importa si me dejan solo. No importa quién se vaya, no importa lo que digan de mí, yo lo que estoy haciendo es poner en alto el nombre de Cristo, de aquel que me salvó. Y era lo que Pablo estaba tratando de explicarlo por medio de sus palabras. Por medio de sus palabras él estaba diciendo, yo he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Yo te pregunto, hermano, si estuvieras enfrente de ese verdugo, ¿será posible que puedas decir, sigo firme? Ahorita decía la alabanza, ¿dónde está aquel David? ¿Dónde está aquel Josué, aquel José? Aquellos que han peleado la buena batalla, ¿dónde están aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo y no ir en pos del mundo, en pos de las cosas que son perecederas, mis hermanos?
No sé si a uno de nosotros nos hubiera tocado asistir a una ejecución en Roma, podríamos estar de pie y permanecer de pie. Yo quiero imaginarme así un grupo de gente formada esperando a que lo ejecutaran y ver cómo llega a uno y lo ponen en la madera, en ese tronco, y dispuesto el verdugo a cortar la cabeza. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a morir por Cristo y cuántos no? Dicen algunos historiadores que escuchaban en el circo romano cómo cantaban himnos los adoradores de Cristo mientras eran despedazados ellos, sus hijos, sus bebés. ¿De verdad estaremos dispuestos a esto, mis hermanos? ¿Estaremos dispuestos a que ahorita vienen tiempos cada día más difíciles? Si ahorita con esto pequeño ya muchos están retrocediendo, imagínense en el tiempo cuando ya no nos permitan predicar el Evangelio, cuando seamos perseguidos, cuando seamos encarcelados por causa de Cristo. ¿Estaremos dispuestos a pelear la buena batalla, a defender la fe? Quizá ni siquiera hubiéramos podido llegar a ver una ejecución como Saulo de Tarso lo hizo cuando apedrearon a Esteban. Quizá a lo mejor nos vomitaríamos, nos aterraríamos, no sé qué sentiríamos si fuéramos parte de ese grupo de verdugos. Ahora imagínense estar del otro lado, ver cómo a tu hermano le están cortando la cabeza. Es difícil, mis hermanos, escuchar testimonios de hermanos en Cristo que dicen, es que violaban a mi esposa delante de mí para que yo negara a Cristo. Es que destazaban en pedazos a mis hijos con tal de que yo negara a Cristo, y ellos permanecieron firmes, creyendo en Cristo. Ahora nada más con que le griten a tus hijos, uy, no, yo ya me quiero ir de la iglesia. Qué tristeza, mis hermanos. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros nos tocara vivir lo que iba a vivir Pablo? Porque Pablo, recuerden, todavía no lo vivía, estaba escribiendo, estaba dictando, estaba a punto de... Imagínate a ver a Pablo. Pablo que tanto defendió la palabra, tanto que confrontó a los enemigos de la fe, tanto que estuvo al frente aún en contra de los judíos, lo que era su pueblo, por defender a Cristo. Imagínate a un Pablo colocando ahora su cabeza, él, preparándose para recibir a ese verdugo, para recibir ese golpe. Muchos no queremos que ni siquiera nos ataquen, ni siquiera que nos bloqueen en el WhatsApp. Ay, ya me bloquearon, no, me voy a morir. Empezamos a sufrir porque ya no nos hablan, porque nos ven mal, porque en el WhatsApp nos están echando tierra, como dicen. O porque en el Facebook ya pusieron, no te juntes con fulano de tal. O porque andan hablando de ti. Pablo estaba en ese momento en que iba a ser llevado a ese lugar donde se iba a terminar su carrera. Donde iba a poner su cabeza, iba a caer su cabeza de un lado y su cuerpo hacia el otro. Pablo sabía de eso. Y todo esto por una fe verdadera, por una fe convincente, por una fe certera. Y por esa fe Pablo no titubeó. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, mi hermano? ¿Cómo está tu fe cuando vienen las pruebas? Pero hay algo hermoso, mis hermanos, que debemos de tomar en cuenta y debemos entender. ¿Sabes por qué muchos no están dispuestos a sufrir el vituperio? ¿Sabes por qué muchos negaron a Cristo a punto de ser ejecutados? Porque estaban viendo su carne, porque estaban viendo la escena sangrienta, porque estaban viendo sus sentimientos, porque estaban viendo el mundo. Voy a perder todo esto que yo gané con mis propios esfuerzos. Mas sin embargo, Pablo, al igual que Cristo, es importante que tomemos en cuenta a Jesucristo nuestro Señor y a Pablo, porque Pablo no estaba viendo ese lugar como un lugar de ejecución.
Pablo lo estaba viendo como un lugar santo, como un lugar, como un altar. Jesucristo sabía que iba a ser sacrificado, mas sin embargo sabía que él tenía que ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y Pablo también, yo quiero imaginarme que Pablo lo que estaba viendo era un sacrificio como olor grato para su Señor. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Antes de ver nuestros deseos personales, antes de ver nuestra carne y nuestro sentimentalismo, decir, te ofrezco esto, Señor, como libación. Te ofrezco este sufrimiento, te ofrezco este dolor, te ofrezco este vituperio como olor grato, porque he defendido tu palabra, he defendido la fe. Por eso es que Pablo iba con esa seguridad, mis hermanos. Sí, me van a cortar la cabeza, pero he trabajado lo que tenía yo que trabajar, he peleado lo que tenía que pelear, he hablado lo que tenía que hablar. ¿Tú lo estás haciendo? Él estaba convencido que su vida estaría siendo derramada como una libación, como una ofrenda, como olor grato. Y por eso dijo, he terminado la carrera y he guardado la fe. Yo te quiero preguntar que analices tu vida delante de Dios. ¿Es olor grato? ¿Es libación? ¿Has derramado tu espíritu? ¿Has derramado tu vida para que el nombre de Cristo sea exaltado? ¿O has peleado por tu batalla? ¿O has peleado por tus deseos? ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Escucharás bien, buen siervo fiel? Has peleado, has estado delante de la batalla y no has negado la fe. Yo quiero antes de que continuemos que sepas que es una libación, porque es importante saber, porque dice que era como una libación para Dios el sacrificio de Él. Libación es tomar vino y derramarlo sobre el sacrificio que se había colocado sobre el altar, para que el olor llegara hasta el trono de gracia de nuestro Creador. Yo te pregunto, ¿de verdad el sacrificio que tú estás haciendo por defender la fe, por defender la verdad, es libación? ¿Es olor grato? ¿Está llegando como olor grato al Señor? Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo no se defendió, que guardó silencio, porque Él estaba seguro de lo que había predicado, Él estaba seguro de lo que había hablado, Él estaba seguro de quién era. ¿Tú estás seguro de lo que eres? ¿De quién eres? Debemos de tomar en cuenta algo, mis hermanos. Pablo no estaba interesado en ser reconocido. Quería que fuera reconocido Cristo Jesús a través de su testimonio. O sea, ¿yo a quién quiero hacer quedar bien por medio de mi testimonio? A Cristo. ¿A quién quiero que conozcan por medio de lo que yo defiendo y de lo que predico y de lo que hago? A Cristo. Y Pablo era lo que anhelaba. Por eso también cuando se trató de escribir nombres de sus fieles colaboradores, él no dijo, no, pues es que si hablo de ellos, a lo mejor se van a olvidar de mí. No, él habló de un Tíquico, de un Timoteo, de fieles colaboradores de él, como Marcos, como Lucas. Él habló de muchos fieles colaboradores. Imagínate en la carta tuya que estés hablando y digas, híjole, fieles colaboradores, no, pues no hay. O que digan, no, fulano de tal defendió la palabra, sultano también defendió la palabra, estuvo dispuesto siempre a estar conmigo como fiel colaborador. Él no quería ser reconocido únicamente a él, porque también hubo muchos que estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. Y en esta carta vemos varios nombres de ellos, varios nombres donde estuvo hablando de estas personas. En el versículo 8 dice, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, no se quería autonombrar o no se quería adjudicar una verdad o una defensa para él nada más, sino él sabía que también había quienes amaban la venida del Señor. Y te quiero decir que unos de los que aman la venida del Señor somos unos de los que estamos aquí defendiendo la verdad, defendiendo la palabra. Si es que la defiendes de verdad. Pablo quiso que su vida siempre reflejara a Cristo y que sus colaboradores también fueran reflejo de Cristo. Ese es el anhelo de todo verdadero pastor, es el anhelo de todo verdadero siervo del Señor. Yo no quiero ser reconocido, yo lo que quiero es que los demás vayan defendiendo la sana doctrina. Pablo sabía que ya no le quedaba tiempo. Y yo podría decirte, cada uno de nosotros también deberíamos de vivir así, porque no sabemos si mañana, al rato, en un momento más, perdamos nuestra vida. ¿Y qué dejaste? ¿Qué testimonio dejaste? ¿Qué fue lo que dejaste para los demás, para que defendieran la sana doctrina? Pablo eso quiso, que siempre reflejara a Cristo, que siempre reflejara su fe y que siempre reflejara que había peleado la buena batalla. También era importante que esto que muchos lo veían como la derrota de Pablo, para Pablo no era una derrota, mis hermanos. Para Pablo era una victoria. Porque por todo esto, Cristo ha sido conocido. Y es lo mismo, mis hermanos, nosotros cuando nos vituperan le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a ese vituperio Cristo es nombrado. Cristo es conocido. Por cada rechazo que hacen en contra de nosotros, Cristo es conocido. Oye, pues ¿quién es ese? No, pues uno que defiende mucho la palabra. ¿Quién es ese? No, pues uno que quiere que todo marche recto. ¿Quién es ese? No, pues que todo Biblia, Biblia y pura Biblia. Pablo era lo que para él era una victoria. Él había cumplido y había guardado la fe. Y no que digan, mira ese se decía cristiano y ahora anda en el mundo. Mira ese que se decía cristiano y ahora anda bailando chúntaro. Mira ese ahora dice que se pierde la salvación. Mira ese ahora celebrando su Navidad y con sus lucecitas. A que digan, mira, yo no me junto con ese porque para todo quiere su Cristo. Quiere vivir en santidad, quiere defender a Cristo, quiere, no, ese ya ni te juntes con él. ¿Por qué? Por Cristo. Yo no quiero quedar bien con nadie. Yo quiero guardar la fe. Que hablen lo que quieran, no importa. Tú sabes cómo estás delante de Cristo. ¿A quién defiendes? A Cristo. ¿Por qué perdonas tanto? Porque Cristo me manda a perdonar. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Cristo me enseña eso. Y esto es lo que todos los verdaderos nacidos de nuevo deberíamos adoptar. Defender la palabra, aunque esto nos lleve a la muerte, al rechazo, al vituperio, porque todo es por Cristo y no por el hombre. Yo nada más quiero que hagas otro recuento, otro recuento más. ¿Por qué te rechazan? Pues porque quiero que se comporten como Cristo lo dice en su palabra. ¿Por qué te rechazan? Porque defiendo a Cristo. ¿Por qué no te quieren? Porque amo a Cristo, porque Cristo es mi pasión, porque yo quiero una iglesia que defienda la verdad. Por eso. No, pero ¿por qué te rechazan? No, pues porque no hay cambios en mí. Digo ser cristiano y estoy cada día peor. ¿Por qué te rechazan? ¿Se has puesto atención en todos esos rechazos? Porque han vituperado el nombre de Cristo y no porque tú lo has vituperado. Yo puedo estar seguro, mis hermanos, que no siempre nos encontraremos con la misma fortaleza que podemos tener hoy. Y Pablo no podía ser la excepción. O sea, yo no, espero y me dé a entender, mis hermanos, no quiere decir que soy indolente o que no sufro o que a veces no me siento triste. Y Pablo era lo que quería reflejar en esta carta. Esta carta fue una carta muy personal. Esta carta fue una carta con dolor también. Esta carta fue una carta donde él se sintió solo y triste, mis hermanos.
Y puede haber dolor, puede haber tristeza, puede haber sentimiento de soledad. Y no quiere decir que por eso Pablo era un derrotado. Pablo sabía que había defendido la fe, mis hermanos. Para Pablo no era una derrota, era una victoria lo que seguía adelante. Cada vez que tú defiendes la palabra con firmeza es una victoria. Vamos de victoria en victoria, mis hermanos. No es porque, ay, ya tengo un mejor negocio, ya hice una victoria. Ay, hoy gané miles de millones de pesos, ya tengo otra victoria. Ay, es que ahora todos me aman, ya tengo otra victoria. No, mis hermanos. Ir de victoria en victoria es ir de rechazo en rechazo, de odio en odio. Vean a Pablo, vean a Cristo. Así que mis hermanos, no quieran que si un día me ven llorando, digan está derrotado, sino también la carne a veces se duele. Quizá nos llegue un momento de debilidad y en ese momento lleguemos a decir lo que escribió Pablo. Me han dejado solo, me han desamparado, me han causado muchos males. Pablo era de carne. Pablo sentía también, mis hermanos. Pablo se dolía. El ver cómo muchos prefirieron el mundo. El ver cómo muchos lo dejaron solo cuando más necesitaba de ellos. El ver cómo muchos lo desampararon. El ver cómo muchos le seguían causando males. Y van a seguirte causando males. Van a seguirte dejando solo. Van a seguir atacándote. Imagínate un Pablo en una celda encarcelado o arrinconado por ahí, con soldados y todo, pero solo. Solo. Era normal que Pablo también sintiera dolor en ese momento. No era de piedra Pablo. La sensación que podemos ver en las siguientes palabras son de una necesidad de Pablo. Él necesitaba sentirse cobijado por sus colaboradores, de los cuales vemos plasmados sus nombres. Quizá Pablo tenía la necesidad de sentir el abrazo de aquellos que estaban dispuestos a continuar esta carrera y de sentir que no fue en vano lo que vivió. Pablo sabía que habían quedado hombres fieles, hombres de valor, hombres dispuestos a morir por Cristo y a vivir lo mismo o algo peor por Cristo. Cada uno de nosotros, los predicadores de la sana doctrina, es lo que anhelamos, mis hermanos, saber que aunque sea queda un hombre de valor, aunque sea queda un fiel colaborador, aunque sea queda alguien que esté dispuesto a pelear la buena batalla y a defender la fe, aún en medio de todos y todos los problemas que tengan, levantarse erguido y decir yo voy a seguir hacia adelante. Y en estas palabras que escuchamos de Pablo, que vemos que Pablo escribió, vemos ese dejo, ese dolor, ese sentimiento de necesidad. Dice segunda de Timoteo 4:9, mis hermanos, donde estamos en el estudio, dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué le dijo Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme? Sabía Pablo que quizá no le iba a dar tiempo a Timoteo llegar antes de la ejecución. Pablo en ese momento, yo quiero pensar, mis hermanos, que se enfrentó a la realidad de su situación. Y quiero pensar que le sucedió lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Yo no sé si recuerdan unos momentos antes de que fuera apresado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Les decía a sus fieles colaboradores, quédense aquí, velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que no beber la copa que nos toca beber en esos momentos cuando nos atacan, nos dicen y hay veces que decimos, ya no quiero más?
Mas, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú, mi Señor. Yo sé que tú quieres probarme, yo sé, Señor, que tú quieres cada día fortalecer mi fe. Y es difícil, mis hermanos, y yo pienso que Pablo dijo lo mismo, porque si nosotros lo leemos normal, vamos a leer algo fácil, dice, ven pronto a verme. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un hombre que está a punto de morir, es, procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Procura, por favor, venir pronto. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Por qué quería Pablo que viniera Timoteo? Acuérdense de la carta, toda la carta primera y segunda de Timoteo. Para él, Timoteo era su hijo amado. Para él decía, yo lo engendré. Para Pablo, Timoteo siempre estuvo a su lado, siempre estuvo a su lado, siempre, siempre, en todo momento, en las buenas, en las malas, Timoteo siempre estuvo ahí. Y no quiere decir que hacía menos a los que estaban ahí con él, pero tenía ese deseo de ver a Timoteo junto con él. Pablo lo dijo porque se sentía solo, porque muchos lo habían desamparado, porque otros le habían causado muchos males y porque sabía que había muchos engañadores que tratarían de introducir herejías. ¿Cuántos van a permanecer fieles cuando estés a punto de morir? Cuando vengan las pruebas difíciles. Pablo sabía también que el proceso de la vida a la muerte física no es nada fácil. Les decía yo hace rato, cuántos hemos estado enfermos y ya cuando vemos la de veras, ay Señor, no, vamos al doctor, vamos aquí que me curen, porque aunque sabemos que vamos a estar con el Señor, pero como Pablo decía, yo quisiera ya estar contigo, Señor, pero por causa de esto yo quiero continuar aquí. No sería nada fácil para Pablo saber que esa muerte que él iba a experimentar iba a ser algo difícil, pero tenía que permanecer firme. Y tenía ese temor también de a quién voy a dejar, quién se va a quedar. ¿Será que Timoteo va a permanecer? ¿Será que Tito también? ¿Será que Tíquico también? ¿Será que Marcos, que Lucas? ¿Quién va a seguir adelante? ¿O se va a desvanecer todo? Mas, sin embargo, Pablo sabía que aunque sea uno iba a permanecer firme. Y eso lo creo yo también. Pablo iba a experimentar una muerte cruel, mas sin embargo él quería creer que era olor grato para el Señor. Él lo dijo, más anteriormente ya lo había dicho. Es como olor grato este sacrificio. El vivir una muerte delante de los verdugos, un hijo de Dios, es fuerte, mis hermanos. Mas sin embargo también se prueba nuestra fe. Y Dios prueba cada día nuestra fe. Cada día, cada momento es probada nuestra fe. Porque Dios quiere que maduremos y que fortalezcamos nuestra fe. Pablo sabía acerca de eso, acerca de las ejecuciones y de los verdugos y de la fe. Porque él vivió y vio la fe de Esteban. Él vio cómo Esteban aún en medio, no fue de un hacha, no fue en medio de un machete y cortarle la cabeza y se acabó, sino él vio cómo un hombre siendo apedreado una y otra piedra. Imagínense, porque Esteban no murió de una pedrada, mis hermanos. Dice que lo lapidaron. ¿Cuántas pedradas has recibido? ¿Cuántos golpes has recibido? Todo han sido palabras. Y estás a punto de desfallecer y de decir, ya no puedo más, Señor, porque todos me atacan. Yo nada más quiero pedirte que pienses en que tú eres Esteban. ¿Cuántas pedradas estarías dispuesto a recibir? Pedradas, piedras, dicen por ahí talancones, reales, piedras de verdad, un ladrillo de verdad. ¿Cuántos estarías dispuesto a recibir? Y llegar al final y decir, no les tomes en cuenta este pecado.
No les tomes en cuenta este pecado, Señor, y perdónalos. ¿Cuántas pedradas estaríamos dispuestos a recibir? Te aseguro que así como está nuestra fe, mis hermanos, yo creo que a la primera pedrada diríamos, ya, niego a Cristo. Si palabras no aguantamos, imagínense golpes verdaderos. Ahora ver el hacha, ver el machete, estar tu cabeza ahí. Mas sin embargo, Pablo estaba dispuesto a entregar su vida. Dice la palabra que en cuanto dijo esto, Esteban durmió. O sea, Dios extendió su misericordia y permitió que muriera. ¿Y por qué no me he muerto, Señor? Mátame porque ya no aguanto tanto vituperio. El Señor, ¿con esto te quieres morir? Qué poco aguantas. Estoy madurando para que soportes todavía cosas peores. Cosas peores vienen más. Porque tiene que ser probada nuestra fe. Tiene que ser probada nuestra fe, mis hermanos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tanto hemos soportado para permanecer firmes? Porque es fácil decir, no, mira, ¿sabes qué? Mejor seguimos predicando lo que le gusta a la gente. Una predicación light, una predicación bonita, y que se llene la iglesia, y que haya muchas ofrendas, y ya con eso voy a estrenar carro nuevo, y ya la hicimos, y ya nos quitamos de problemas. Qué fácil sería, mis hermanos. Pero defender la fe son pedradas y pedradas. Gritos y gritos, golpes y golpes, problemas y problemas, batallas y batallas. Pablo sabía la situación de los dos lados, tanto como verdugo, como también defensor de la palabra, o hijo de Dios. Y ahora era su tiempo y sus sentimientos no podían estar indiferentes, mis hermanos. ¿Cómo iba a reaccionar Pablo? Con dolor, con tristeza, pero con firmeza. Recuerden bien, mis hermanos, el que tú llores por las pruebas que vienen no es signo de flaqueza. O sea, hay un corazón dolido, hay un corazón que siente, hay un cuerpo que siente, pero sigo firme en la fe. Y era lo que estaba pasando con Pablo. Sí, están las pruebas, y me van a golpear, me van a cortar la cabeza, me siento solo, tengo frío, estoy desamparado, estoy solo totalmente, pero eso no va a hacer que mine mi fe. Voy a seguir firme en la fe, hasta donde tope. Pablo sabía hasta dónde toparía. Yo pregunto, ¿Pablo negaría el nombre de Cristo para salvar su vida? Era un hombre de fe. ¿Pablo estaría dispuesto a soportar todo por amor a su Señor y Salvador? Sí. Ahora lo sabemos, mis hermanos, pero yo creo que en ese momento a lo mejor estaríamos, ¿aguantará Pablo? ¿Soportará Pablo? Acuérdense que Lucas estaba ahí con él. Lucas a lo mejor diría, ¿será que Pablo soporte todo esto? Y seguía escribiendo Lucas. Seguía diciendo, Pablo le decía y Lucas escribía. Ahora pregúntate las mismas preguntas que estoy haciendo que quizá Pablo se hubiera hecho, o Lucas más bien. ¿Tú negarías el nombre de Cristo con tal de salvar tu vida? ¿Estarías dispuesto a soportar todo por amor a tu Señor y Salvador? Hazte esas preguntas. ¿Hasta dónde estás dispuesto? Creo que sería muy fácil, bueno, yo en lo personal, sería muy fácil a lo mejor decir, ya no quiero nada. Pero hay algo más poderoso dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos da las fuerzas. Que no es fácil, no, claro que no es fácil contestar esto. Pero si Dios decide que pase por esa prueba, quiero que Él nos dé la suficiente fe, que Él me dé la suficiente fe, que me dé la gran fortaleza y poder decir, recibe mi espíritu, Señor. ¿Estarás dispuesto?
No es con tus fuerzas, ¿eh? Si tú quieres pelear la batalla con tus fuerzas, vas a terminar tirando la toalla y regresando al camino donde nunca has salido. Pero el verdadero Hijo de Dios va a permanecer firme. Pablo sabía que ya era muy poco el tiempo que le quedaba y secándose las lágrimas, porque recuerden que yo quiero pensar que Pablo estaba llorando y le dijo, ven Timoteo pronto a verme, pero tenía que continuar con la escritura y le dice a Timoteo, Demas me ha desamparado. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Si se dan cuenta, Pablo no le puso mucho interés a Demas. Nada más le escribió a Timoteo, ven pronto a verme, por favor, te necesito, Timoteo, quiero que estés aquí conmigo en ese último tiempo. Demas, a lo mejor Timoteo le ha de haber dicho, ¿y Demas? Demas ya me desamparó, Demas se fue al mundo. Demas prefirió irse a Tesalónica, allá al mundo, a seguir su vida, porque definitivamente, aunque era colaborador mío, no era un fiel colaborador de Dios y pues regresó al mundo. ¿Sí? Ese fiel colaborador, entre comillas, Demas, se fue a Tesalónica, pero no se fue porque iba a predicar el evangelio allá. O a lo mejor el de la prosperidad. Más bien se fue porque amaba más al mundo y él no quiso morir como Pablo. Ahí está un hombre que prefirió irse y decirle, Pablo, bueno, pues lo siento mucho, te vas a morir, pero a mí el mundo me llama. Parece algo que ya conocemos, ¿verdad, mis hermanos? Pues sí, te vituperan a ti, mano, pero ahí con permiso, porque que te vituperan a ti, a mí no. Yo prefiero tener amigos, prefiero juntarme con los que de veras nos amamos, entre comillas, y se están comiendo entre ellos. Pero bueno, esta es otra historia. Demas prefirió irse de donde era que morir como Pablo murió. Y hay momentos en que todos tenemos que decidir qué rumbo vamos a tomar, mis hermanos. Regresar al mundo, al lodo, al vómito, o continuar firmes. Y a lo mejor vas a decir, no, es que yo me voy a ir, pero a otra iglesia, pastor. O sea, en otra iglesia, pues donde no sean tan estrictos como usted. No, si yo no soy el estricto, es Dios el que te está pidiendo y exigiendo todo esto. Que me estás viendo a mí es otra cosa, porque estás poniendo tus ojos en el hombre y no en Cristo. Pero yo nada más te quisiera preguntar de todo lo que supuestamente yo te pido, ¿qué es lo que no está escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que no está escrito en la Biblia? Dios dice que necesitas caminar en santidad. Dios dice. Dios dice que debes amar aún a tus enemigos. Dios dice. Dios dice que tienes que perdonar. Dios dice. Dios dice que el que le niegue delante de los hombres, él le negará delante de su Padre. Dios dice. Me vas a decir, Cristo, bueno, Dios, Cristo, es lo mismo, mis hermanos. La palabra lo dice. Que el que no esté dispuesto a despreciar su vida, entonces no es digno de él. ¿Quién lo dice? La palabra. Y todo lo que puedas refutarme a mí, yo te diré, es que la palabra dice. La palabra dice, la palabra dice, escrito está, Dios lo dijo. ¿Y qué más? Vienen tiempos, mis hermanos, o más bien ya estamos en esos tiempos, en que ser cristianos verdaderos no es tan fácil. No es tan fácil. Cualquiera se puede decir cristiano, pero no es fácil ser un cristiano verdadero. Un cristiano que esté dispuesto a dejar su sentimentalismo, a dejar sus deseos personales, a dejar el mundo, a dejar de que estemos escuchando la voz del enemigo. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿Quién está dispuesto a ser un fiel colaborador del Señor? ¿Quién? Y no vengan aquí con que, no, es que pastor me grita, es que pastor me exige, es que el pastor, no, es Dios. Porque sabe Dios también que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos se irán escuchando otras doctrinas
y herejías, en lugar de seguir al Creador y al verdadero Dios. ¿Quieres ser como Demas? ¿O quieres ser como Crescente, Tito, Tíquico? Que sabían que Pablo sería ejecutado y que quizá ellos también los iban a perseguir y que quizá ellos no querían irse de ahí de donde estaba Pablo, pero Pablo dice, yo envié. O sea, él estuvo enviándolos. ¿Por qué? Porque tenía que seguirse predicando el evangelio. Oye, ¿y si te envío a ti? No, a este no, porque lo más seguro es que se va a ir al mundo y va a desviar la doctrina. Pablo sabía quiénes eran sus colaboradores. Pablo sabía quiénes estaban dispuestos a morir por la palabra. Mas, sin embargo, Pablo tenía que enviarlos a seguir predicando el evangelio, porque era lo primordial. ¿Qué es lo primordial, hermanos, en este mundo ahorita? Como está todo, predicar la verdad, predicar el evangelio, seguir predicando, seguir extendiendo el evangelio. Es fácil encerrarnos y decir, no, ya no voy a predicar la verdad porque me van a atacar. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Cristo lo dijo. Vayan, van a ser atacados, van a ser golpeados, van a ser rechazados, pero no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Pero no, mejor ya no les voy a decir nada porque nada más les hablo de Cristo y se ponen. Pues sí, que se pongan como quieran. Yo tengo que hablar de Cristo. Yo tengo que defender a Cristo. No es porque Cristo no se pueda defender, sino porque Dios me escogió a mí para hablar de su palabra y defender su palabra. Ellos estuvieron dispuestos a llevar el evangelio a Galacia, a Dalmacia, a Éfeso y a todos esos lugares donde eran enviados. Sabían que algún día a lo mejor los iban a matar, y a muchos. Quienes conocen la historia de aquellos hermanos que murieron, los primeros cristianos, la gran mayoría murió apedreado, aserrado, quemado por defender la palabra. A ti nada más te están quemando en el Facebook o en el WhatsApp, pero no te han quemado de verdad y ya estás llorando y ya estás sufriendo. Mis hermanos, aún hay siervos fieles, aún hay fieles colaboradores. Uno en el pajar, una aguja en un pajar, sí, pero aún los hay. Hay aún todavía hermanos fieles dispuestos a morir por Cristo. Yo te pregunto, ¿eres uno de ellos? ¿Eres uno de esos que están dispuestos a morir por Cristo? ¿Dispuestos a ir al caldazo, ir al madero, que pongas tu cabeza y que te la corten? ¿Eres uno de esos, mis hermanos? Porque al menos Pablo tenía a uno ahí. Dice en el versículo 11 en adelante, dice, 11 y 12, dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. O sea, había uno que se había quedado, y no porque no se quería ir, sino porque Pablo también lo necesitaba. ¿Y qué creen que pasó por la mente de Lucas? Híjole, primero Pablo y luego lo más seguro es que sigo yo. Mas, sin embargo, Lucas permaneció. ¿Serás de los que permanecen? ¿O serás de los que dicen, no, pues Alejandro lo van a crucificar, que lo crucifiquen a él solo? Yo zafo. ¿O serás de los que digan como Lucas, yo me quedo hasta el último momento? Voy a ser el segundo a lo mejor, también a lo mejor me corten la cabeza, pero no importa, yo voy a seguir ahí. Lucas estuvo dispuesto. Lucas se quedó hasta el final. Tanto así que Lucas fue el que escribió no nada más el Evangelio según San Lucas, sino también escribió el libro de Hechos. Escribió toda la historia, de labios de Pablo, de labios de los apóstoles, de labios de los que estuvieron cerca de todos, de Cristo y de ellos. Siempre estuvo firme Lucas. Sabía que su vida dependía, o pendía más bien de un hilo, claro que lo sabía. Mas, sin embargo, Lucas estuvo ahí. Y Pablo no podía dejar pasar por alto el nombre de Lucas y dice, solo Lucas está conmigo.
Hay algo que no podemos pasar por alto en la vida de Pablo, y es que él nunca pasó por alto los nombres de los fieles colaboradores. Fieles colaboradores que estuvieron con él en los tiempos en que Pablo defendió el Evangelio. Timoteo iba con él, Tito iba con él, Bernabé anduvo con él, entre otros. Y también Lucas. Lucas fue aquel que estuvo en el naufragio. Lucas también estuvo en la cárcel con él. Y ahora en ese momento de su muerte, Lucas estaba ahí. Bernabé hubo un tiempo en que se enojaron un poco por causa de Marcos, pero ya después Pablo le dice, ahora mándame a Marcos porque me es útil para el Evangelio. Pero no vamos a hablar ahorita de Bernabé y de Marcos porque más adelante hablaremos, sino hablemos de Lucas. Lucas fue un gran amigo y colaborador de Pablo. Lucas era el único que estaba en el momento tan crucial en la vida de Pablo. Yo quiero imaginarme, mis hermanos, ahorita y decir, ¿en quién voy a reposar mi hombro? Mi cabeza, digo. ¿En qué hombro? ¿Quién me va a abrazar y me va a decir, te entiendo? Yo voy a estar contigo hasta el final. Yo voy a continuar esta batalla. No importa lo que venga, vamos a estar juntos y vamos a terminar la carrera y la fe, de la fe. ¿Quién podría ser? Alguien que dijera, no te preocupes. Ahora sí que si te han de matar mañana, que me maten también a mí. Lucas estuvo dispuesto a eso, mis hermanos. Lucas dijo, yo estoy aquí contigo, Pablo. Y voy a estar hasta el final, Pablo. Aquel buen doctor, Lucas, se quedó junto a Pablo hasta su mismo fin. Y ahora Pablo le pide a Timoteo que venga junto con el otro colaborador. Ese colaborador del que yo les decía, Marcos. No sé si ustedes conozcan la historia de Marcos, Pablo, y Bernabé. Aquí le dice, toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero en el libro de Hechos nos habla de que Bernabé y Pablo tuvieron un gran contratiempo porque dijo Pablo a Bernabé, oye, vamos a seguir predicando. Y le dice Bernabé, oye, nos llevamos a Marcos. Dice, no, acuérdate que la otra vez le dijimos que fuera y él no quiso. Él se fue a otro lugar en lugar de seguirnos. No, yo con Marcos no quiero nada. Y le dijo Bernabé, oye, pero Marcos ya se arrepintió. Marcos ya quiere seguir con nosotros. Mira, o te vas conmigo sin Marcos o nos dividimos. Y Bernabé y Pablo se dividieron. Esto fue un problema, mis hermanos, emocional del momento. No fue un problema doctrinal. Y se retiraron un poco. Mas, sin embargo, más adelante vemos cómo Bernabé regresó con Pablo, fue un fiel colaborador, Marcos regresó también, fue un fiel colaborador, al grado de que Pablo dice, me es útil para el ministerio. El problema no es tener un problema o un contratiempo emocional, mis hermanos. El problema no es tener alguna discusión que nos haga dividirnos un momento, sino en lo que hay dentro de nosotros. Ese es el problema, porque el que se va y no es hijo de Dios, va a regresar al mundo, te va a rechazar, te va a vituperar, te va a atacar, te va a aventar de pedradas, pero el verdadero hijo de Dios va a regresar y va a decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Así es. Tú, Pablo, tienes tu carácter, yo, Bernabé, tengo mi carácter, pero vamos a soportarnos unos a otros, como dice la palabra, y vamos a seguir adelante. Así es. Vamos a seguir adelante, porque el propósito es Cristo, no nosotros. Así es, amén. Dice en el Evangelio de Mateo y en algunos otros más, dice, ¿por qué juzgas la viga o quieres quitarle la paja a tu hermano si tú tienes una viga? Y muchas veces empezamos a juzgar a mi hermano. No, es bien gritón, es bien esto, es bien aquello. Oye, la doctrina, no, de la doctrina no tengo nada, pero es así, así. Y me pongo a juzgar algo que no tiene caso juzgar.
Lo que debemos juzgar con justicia y verdaderamente juzgar es la doctrina, mis hermanos. El carácter, cada uno tenemos nuestro carácter. Ay, el hermano no habla, hasta me duerme cuando estoy con él, porque no dice nada. Pero defiende la doctrina, la defiende. Y defiende la doctrina al pie de la letra y siempre pelea la buena batalla. No estoy de acuerdo que esté tan callado, pero al menos es un fiel colaborador. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. ¿Por qué estás juzgando al siervo del Señor? Porque me cae mal, entonces no estás juzgando con justo juicio. Si le juzgas porque está desviando la doctrina, como Pablo juzgó a Pedro porque estaba judaizando y después estaba con los gentiles, entonces es correcto. Pero si es por cosas emocionales, ten cuidado, ten cuidado. Y Pablo era lo que había pasado con ¿qué dijimos? Con Marcos y con Bernabé, perdón, gracias. Ese problema tuvo Bernabé y Pablo, mas sin embargo, después pudo más el amor de Cristo. Amén. Y al final, Juan Marcos resultó un buen colaborador. Pablo y Bernabé se pelearon, sí, pero algo que después se pasó por alto, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo perdona. Pero continuamos, mis hermanos, con Pablo ya para casi terminar, porque es importante también tomar en cuenta que hay algo que nosotros a lo mejor pasamos por alto. Dice en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hay dos propuestas de este versículo. Y la primera, en lo personal, a mí no me llena, pero la tengo que explicar. La primera propuesta es que dicen que Pablo pidió su capa y su capote, revelando un poco su sufrimiento, que estaba pensando en que hacía frío y estaba pasando frío y venía el invierno y que por eso le dijo, tráeme el capote que tiene Carpo. Y que también pidió los libros y los pergaminos porque quería llenar su mente de otra cosa y no de la muerte, y él necesitaba algo para leer. Así como que a mí se me hace algo muy superficial, ¿no? Ay, mándame el capote porque tengo frío y mándame los libros y los pergaminos porque quiero leer algo. Ya casi me mandas un buen de películas para que yo pueda verlas mientras no viene la ejecución. Como que a mí en lo personal no me llama la atención esa propuesta, pero hay quienes la predican y la predican de esa manera, ¿sí? Pero yo quiero ver la segunda propuesta y quiero que ustedes también decidan cuál les agrada más, porque no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que Pablo pidió el capote por esto, o pidió los libros y los pergaminos por aquello. No, esto es únicamente nosotros los que predicamos, lo vemos y pues abrazamos lo que creemos que es más real, ¿sí? Y quisiera yo que piensen en un Saulo de Tarso prominente, un Saulo de Tarso rico, un Saulo de Tarso que tenía no un capote, sino muchos capotes, un Saulo de Tarso que no tenía un libro, sino muchos libros, un Saulo de Tarso que conocía todos los pergaminos habidos y por haber, mas sin embargo, ahora ese Saulo de Tarso prominente, adinerado y todo, era un Pablo apóstol, un Pablo solo, un Pablo con necesidad, un Pablo sin nada, un Pablo que necesitaba tener en su poder la herencia que iba a depositar en otros, un Pablo que tenía el deseo de que ese capote, esos libros y esos pergaminos cayeran en manos que iban a seguir el camino que él había defendido.
El capote quizás sí fue para el frío, pero pues había muchos que traían capote. A lo mejor cualquiera le pudo haber dejado su capa. A lo mejor pudo haber pedido unas cobijas a los verdugos. O a lo mejor podríamos decir, pues Pablo estaba acostumbrado a sufrir frío, hambres y dolor. ¿Y para qué quería un capote? Mas sin embargo, para Pablo era su mayor tesoro el capote, los libros y el pergamino. Es como si yo te quisiera dejar ahorita todos los videos, todos los CDs de lo que se ha predicado y decirte, mira, escúchalos, analízalos y predica lo mismo, para que no te desvíes de la palabra. Así es. Ese prominente Saulo de Tarso ahora estaba en un lugar insalubre, en una celda fría, sin dinero, sin sus credenciales y reconocimientos. Porque él había dicho, para mí todo eso es estiércol. Él lo desechaba. Imagínense, ahora resulta que todo lo desechó y ahora quiere unos libros, un pergamino y un capote. Yo digo que no, pero bueno, cada quien abrazará su predicación. Él yo creo que quería todo eso para entregárselo a alguien. Así es. Dárselo a alguien. Esos pergaminos tan valiosos o más valiosos que cualquier diploma, que cualquier reconocimiento o que cualquier carrera prominente. Pergaminos donde hablaba de la verdad, las revelaciones del Señor. Libros donde descubrió el verdadero propósito por el cual vino a este mundo, de Éxodo hasta Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías. Esos libros donde también conoció a su Creador y conoció el amor por el que lo llevó hasta ese lugar. Acuérdense que en ese tiempo los libros pues era de Génesis a Malaquías, no había Nuevo Testamento. Mas sin embargo, para Pablo eran un gran tesoro. No para leerlos, él los conocía. Él los sabía de memoria. Él podía haber estado haciendo predicación tras predicación y escritos y cartas ahí mismo sin necesidad de, voy a desviar un poquito mi mirada para no recordar que voy a morir. No, él estaba dispuesto a morir. Él sabía que era un sacrificio al Señor, olor agradable al Señor. Él no estaba de que, no me hablen de la muerte. No quiero oír de la muerte. Él sabía a dónde iba. Él estaba dispuesto. Entonces yo quiero pensar, mis hermanos, que él lo que quería era heredar algo. A lo mejor el capote sí era algo muy preciado para él y decir, miren, si le entrego a Timoteo, a Lucas, a Marcos este capote, pues van a recordar quién era Pablo. Un defensor de la fe, un defensor de la palabra. ¿Qué es un capote? ¿Qué es un libro? ¿Qué es un pergamino? Si no tiene la palabra de Dios, si no tiene la fuerza que debe de tener. Así que yo quiero pensar que eso era más que cualquier distracción, era un gran tesoro para Pablo. Y se lo quería entregar ¿a quién? A sus colaboradores, a sus fieles colaboradores. Recuerden que muchos, mis hermanos, después de que fueron perseguidos nuestros hermanos en Cristo y se escondían en las catacumbas, se dice que cortaban pedazos de pergamino y lo leían y se lo comían, mis hermanos. Literalmente se lo comían para que los enemigos no lo descubrieran y ellos lo memorizaban. Quizá Pablo estaba pensando en eso. Les voy a dar pedacitos a cada fiel colaborador que lo primero lo pongan en su memoria, que se lo aprendan de memoria y ya después que se lo coman para que no caigan en manos del enemigo. Yo quiero pensar eso, mis hermanos, de verdad. Él sabía a quiénes, a qué fiel colaborador, qué hombre de valor iba a estar dispuesto a defender esos libros y esos pergaminos. Así que si encontramos algo importante en todos estos versículos, es un capote, unos libros y unos pergaminos. ¿Qué vas a dejar de herencia, mi hermano? ¿Que retrocediste a mitad del camino? ¿Que negaste a Cristo a mitad del camino? ¿Que dejaste el capote a mitad del camino? ¿Que tiraste a la basura los libros a mitad del camino?
¿Que los pergaminos los echaste al bote de la basura a mitad del camino? ¿O que los guardaste como un gran tesoro para poderlos heredar a alguien más porque has defendido la fe, has peleado la buena batalla, has corrido la carrera y que lo único que te queda es la corona de justicia? Los verdaderos amigos, los verdaderos hermanos, los verdaderos colaboradores, esos hombres de valor que no vieron al Saulo poderoso, yo quiero pensar que vieron un gran tesoro en eso que él pedía, una gran herencia. ¿Qué estoy heredándole a mis hijos? Un Pablo en extrema pobreza que estaba dispuesto a caer por amor al nombre de Cristo tenía un tesoro que entregarle a los hermanos. Un Cristo que también murió en la cruz estaba dispuesto a entregarles algo valioso a sus colaboradores y seguidores, que era la vida eterna. Pablo no podía dar la vida eterna, pero sí podía dar unos pergaminos y unos libros donde estaba la vida eterna. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Ustedes escudriñan las escrituras, quieren la vida eterna, pero la vida eterna soy yo y no me aceptan. ¿De qué les sirve escudriñar las escrituras si no me están aceptando a mí? Pablo no tenía más que dar, sino únicamente su palabra, y eso que tenía para él un gran tesoro. ¿Cuántos estaremos dispuestos a morir como Pablo? ¿Cuántos estaremos dispuestos a entregar todo a nuestros colaboradores, sabiendo que esos colaboradores van a permanecer firmes? Jesucristo nuestro Señor al menos lo pudo contar con sus dedos de la mano y todavía le sobraba uno más o dos más. ¿Será que hoy podamos contar con las manos, con los dedos de las manos, fieles colaboradores, hombres de valor, hombres dispuestos a pelear la batalla? Pablo necesita fieles colaboradores y los hubo. Cada uno de nosotros, los predicadores de la sana doctrina, necesitamos fieles colaboradores, hombres de valor que estén dispuestos a defender la fe, fieles colaboradores de Cristo, fieles colaboradores que sacrifiquen todo y que entreguen todo y que dejen todo, colaboradores que abandonen todo menos a Pablo, que no abandonen a Cristo, que no abandonen la verdad y que no vayan en pos de lo terrenal. ¿Qué diremos de esos que se fueron como Demas, profesantes cobardes que no están dispuestos a perder nada por causa de Cristo? ¿Quién eres? ¿Hombre de valor o eres un hombre cobarde? Cobarde que prefieres quedar bien con los demás y aunque sea vituperado el nombre de Cristo. O un hombre dispuesto a pelear la buena batalla hasta el final. Me han desamparado mi familia, me han desamparado mis amigos, me han desamparado todos, pero Cristo está orgulloso de que yo permanezco fiel. ¿Quién es el siervo fiel? Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el siervo fiel? El que esté dispuesto a cuidar la viña del Señor. ¿Quién es ese siervo fiel, ese hombre de valor que está dispuesto a seguir la batalla, a pelear la buena batalla? Porque hay muchos cobardes, mis hermanos, pero solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Espero y tú seas ese hombre de valor, esa mujer de valor, ese niño de valor, ese joven de valor, ese fiel colaborador que esté dispuesto a pelear hasta el fin. Vamos a orar, mis hermanos.